muy receptiva a los comentarios, ¿no? A lo que se les diga. Les relato un poco de lo que fue este caso. Es una menor de edad de 11 años. Es el caso que ya les daba como ejemplo cuando avanzábamos el CAT-6. La familia proviene de una zona rural, muy rural del campo, y se trasladan acá a Cochabamba. Actualmente el papá se fue de viaje y la niña se encontraba, bueno, les digo los datos que tenía en ese entonces, ¿no? Cuando atendí el caso. En ese entonces vivía con la mamá y con una hermana que tenía, una hermana menor, y vivían en una casa alquilada, en un cuarto de alquiler. Tenían muy buena relación con los dueños de casa, que incluso, ¿no? Venían y compartían en sus habitaciones. En una de esas, la mamá que sale a trabajar, se queda la hija sola, y en esa ocasión llega el novio de la jovencita que vivía ahí. Y bueno, así como tenían esa interacción tan cercana, entran a jugar a una habitación con con la pareja, con este chico que llegó, con la niña, y en una de esas se duermen, ¿no? Se duerme la novia, ¿no? La pareja de este chico, y ahí empieza la situación. El joven abraza a la chica, a la niña, y se empieza a frotar sobre su cuerpo. El relato de la niña cuando llega al consultorio, al momento de jugar, porque este gráfico, como les digo, fue en la primera sesión que tuve con ella, que era de contacto con ella, ¿no? La niña relata durante el juego cosas bien explícitas de la situación que pasó en ese momento con el contacto con este joven. Ella relata, ¿no? Que el joven se le acercó y empezó a frotar sus genitales en medio de las piernitas de esta niña, sin tener un contacto directo, ¿no? De los genitales, pero sí realmente este chico llega a frotarse fuertemente con los genitales de la niña, ¿no? Sus genitales con los de la niña, en medio de sus piernas. La niña en ese momento, por lo que relata, no pudo gritar, no pudo hacer nada, simplemente lloró. Y esa era la culpa que ella sentía, ¿no? Que simplemente lloró y salió corriendo de la habitación hasta que llegue su mamá. Llega la mamá, pero la niña no le comenta nada, no le dice nada, y bueno, así se fue el joven de la casa hasta que al día siguiente la niña empieza a llorar en el colegio y es a la profesora a la quien llega a contar la situación que había vivido. No cuenta a la mamá, cuenta a la profesora. La profesora es la que llega a saber esta situación que había vivido la niña de un intento de abuso, porque la niña comenta, ¿no? Que en ese momento que frotaba sus genitales contra los suyos, la abrazaba muy fuerte, ¿no? Y ella relata esta situación a su profesora. La profesora es la que llama a la mamá, le comenta lo que la hija le comentó y bueno, se hace todo el procedimiento legal posteriormente de la denuncia. Es así que la mamá asiste, ¿no? al consultorio y comenta esta situación que su hija había vivido. Y lo que me llamó la atención en esa sesión con la mamá, por ejemplo, era esta posición que tenía frente a un abuso. No era alarmante, pero tampoco era como la posición de una búsqueda de solución, de protección hacia la hija, sino que iba más del lado de que, bueno, es algo que pasó, hay que perdonar, no vamos a hacer nada, eh,
Solo quisiera que mi hija no quede traumada, ¿no? Ya decía eso, nada más. Y nada más, ¿no? O sea, no había una posición de protección hacia la menor. Entonces ahí se le brindan los primeros recursos de que esta persona se mantenga totalmente distante de la niña. Bueno, el joven ya se había ido a su lugar de residencia y no se supo más de él. Bueno, en cuestiones legales ahí se procedió. Pero ese es el caso, ¿no? De esta niña. Ahora, en la primera sesión con la niña, les digo, ¿no? Con los menores siempre hay que buscar maneras de entrar lazo con ellos, porque difícilmente nos vamos a encontrar con niños que se sientan y te cuenten. Hay niños adultos que, o sea, los juegos no les va muy bien, sino que se sientan y, bueno, ahí como a un adulto, ¿no? Te empieza a hablar. Pero mayormente los niños hablan por juegos, a través de los juegos. Entonces esta niña llega, en la primera sesión, entramos en contacto, tengo jueguitos que incluso yo misma he llegado a elaborar sobre emociones, es un jueguito de mesa de emociones que realicé y lo empleé en ese entonces con esta niña. Y este juego tiene diferentes actividades, ¿no? De entre dibujar, hacer cartas, escribir secretos, hacer competencias para ver las distintas proyecciones que el niño pueda tener, ¿no? Incluso tiene casillas de los 3 deseos, entonces utilizamos nosotros herramientas, juegos, pero no juegos al azar, no juegos sin fin. Siempre en el trabajo con los niños utilizamos juegos, pero siempre con una finalidad. En este juego, la niña llegó a proyectar justamente este gráfico, ¿no? Entramos en una casilla donde era dibujar un acontecimiento triste que tuviste. Y ella dibuja esto. Estamos hablando justamente después del suceso que vivenció. Claramente acá se ve lo que ustedes comentaban. Esta desorganización sexual, justamente esto, ¿no? Que llama la atención cuando se llega a elaborar. Y en el caso de menores con abuso sexual, resaltan bastante la parte de los genitales. Y esta niña, por la vivencia que tuvo de intento de abuso sexual, llega a resaltar bastante la parte de los genitales. Y es en este gráfico donde ella da detalles bien específicos de esa situación como tal. En muchos casos nos vamos a encontrar con personas que puedan decirnos, ¿y cómo sabes que lo que está diciendo es real? ¿Qué tal si los papás le están diciendo que diga eso para acusar a alguien? Claramente hay esas situaciones, ¿no? Nos podemos encontrar con esos casos de que alguien esté influyendo ahí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Nos damos cuenta porque por más que a un niño le digas, le enseñes que tiene que decir que ha sido abusado, uno, no se va a repetir en todas las pruebas. Dos, en el discurso. Por más que tú le enseñes a un niño que diga que ha sido abusado y demás, hay detalles bien específicos que solo una persona que ha sido abusada va a llegar a relatar. Por ejemplo, esta niña relata el abultamiento que se ha empezado a dar cuando frotaba sus genitales con las de ella. Además de que relata de que el hombre parecía cansado, ya decía, ¿no? Estaba cansado, tenía agitación. Y sabemos que esas acciones que la niña ha llegado a relatar se da cuando una persona está en pleno éxtasis sexual. Entonces, hay detalles, como les digo, que solo una persona que ha vivenciado esa situación va a poder relatar, por más que se le pueda, bueno, se pueda tener este imaginario de que se le ha dicho, se le ha contado, para que ella pueda hablar o decir esas cosas. Entonces, hay detalles que los niños solo van a relatar cuando realmente han estado en esa situación, tal como es el caso de esta niña.
que en su gráfico de entrada ya mostraba bastante desorganización corporal. Ahora, en las respuestas que tenía la niña en el CAT-6, que fue una de las pruebas que se le administró, aludía bastante a la presencia de este otro y en todas las láminas, casi en todas, a excepción de la última lámina, remitían a la misma escena de este encuentro de este hombre con hacerle daño, con frotar otra vez su cuerpo hacia la de ella, relativamente en todas, ¿no? A excepción de la última, que no llega a elaborar una historia de abuso. Entonces, este es, por ejemplo, el caso de una niña que si bien no ha habido la consumación del abuso sexual, sí ha habido una tentativa a poder hacerlo. Y acá, por ejemplo, vemos cómo incluso a la familia se le puede dar herramientas para que se pueda elaborar, ¿no?, esa situación y que la protección de la menor es importante. Y cómo un test puede validarse con otras pruebas que se le administran al niño. Si el niño realmente ha estado en esta situación, esto se va a repetir en todas las pruebas que se le administren. Con esto pasemos a la colección del CAT. ¿Se ve, no, la pantalla? Sí, Lisa. Sí, vamos a ver. Listo. Entonces, en la colección del CAT-6 vamos a tener algunos ítems que ya conocemos. Tal es el caso del análisis del tiempo de extracción, que va a ser el primer punto de análisis que tiene la colección del CAT-6. Entonces, acá realizamos nuevamente nuestro cuadrito de dispersiograma gráfico. Ponemos las láminas que se le han llegado a administrar. Las 6 láminas. Recordemos que en el CAT-6 no seleccionamos láminas, se administran todas, porque todas nos presentan distintas situaciones donde se puede cometer este abuso sexual con los menores. Entonces se administran todas. Dividimos en la parte superior del cuadro por segmentos de tiempos, cosa que nos permita a nosotros registrar acá todos los tiempos de acción que ha tenido la persona. Registramos los tiempos de acción, hacemos la sumatoria de todos ellos y lo dividimos en este caso por 6. El resultado que saquemos de esa sumatoria y división es la media individual del sujeto, del niño o de la niña. Esa media individual la posicionamos en el cuadro, la identificamos ahí y con ello vamos a identificar en qué láminas han sido mucho más movilizantes para la persona. Posterior a ello, realizamos nuestra síntesis. Realizamos nuestra síntesis de acuerdo a todo lo que hemos llegado a identificar en el tiempo de reacción. Acá, de igual manera, el análisis podemos hacerlo en base a esos parámetros que nos dio Izquierdo Campo y García Arseno, ¿no? De los tiempos de reacción cortos, de 1 segundo a 5 segundos, y de los tiempos de reacción largos, de 30 segundos o más. Entonces, también nos podemos apoyar con esos análisis que ya conocemos. Posterior a esto, tenemos el nivel descriptivo e interpretativo. En el nivel descriptivo e interpretativo,
Nuestro proceder va a ser el mismo. En la parte del nivel descriptivo vamos a registrar las respuestas que el niño o la niña esté llegando a elaborar. Entonces, registramos la respuesta, la historia que el niño, la niña ha llegado a elaborar, las preguntas que le hemos hecho, qué ha respondido ante ello. Y con eso, en el nivel interpretativo, llegamos a hacer un análisis, una interpretación de esos datos. Pero acá, la autora, Luz, y el grupo de investigación, nos dan algunos parámetros para identificar qué historias generalmente no marcan este conflicto de abuso y qué historias sí. En el manual, las personas que han llegado a leer nos dan respuestas típicas, que son respuestas que no aluden a un abuso sexual. Es decir, si nos encontramos con estas características en la historia del infante, son historias que no aluden a un abuso sexual, sino más a lo que el niño o la niña está llegando a atravesar. Por ejemplo, respuestas típicas que se podrían dar en la lámina 1. Recordemos que la lámina 1 es la primera lámina que se le administra al niño y es una lámina donde se tiene un personaje que se mira en el espejo, ¿verdad? Con ciertas características de desnudez y hay un personaje adulto que pareciera que está mirando, ¿verdad? Desde la lámina 1 tenemos a un menor mirándose en el espejo con características de desnudo y a un adulto que pareciera que está observando a este menor, ¿no? Que está entrando. Entonces, las historias típicas, las respuestas típicas que se puedan dar en esa lámina, los autores nos dicen que pueden aludir al aseo del hogar, o sea, que la historia que el niño elabore sea más por el lado del aseo, juicio o reglas dadas sobre el tiempo de vestirse, pudor ante la mirada del otro, amenaza ante la seguridad del niño, riesgo de abuso sexual, secuestro, robo. Otra respuesta típica podría ser la relación adulta con el niño como papá o como un hermano, es decir, que el niño refiera a estas figuras, que sea el papá o el hermano, pero que esa relación no marque, ¿no? Este conflicto o temor sexual. Por ejemplo, de estas respuestas típicas del aseo del hogar, ¿no? De los juicios, de los tiempos de vestirse, de la mirada del otro, nos mencionan que puede interpretarse en relación el niño con su cuerpo, con el cuerpo desnudo. ¿Qué emociones se despiertan en él? ¿Qué interés tiene el niño con su propio cuerpo? La curiosidad, ¿no? El asco, el dolor en el cuerpo, la alegría, los miedos. ¿Invocará la mirada o no? ¿No? Con eso del pudor, las reglas que se le da, si hay ayuda del otro o no, si hay supervisión. Ahora, respecto a estas respuestas típicas, va a aludir más a la relación que se establezca con ese personaje, ¿no? Que puede ser la relación con el papá. ¿Qué vínculo se está estableciendo ahí? ¿No? Si es un vínculo significativo, cómo reacciona, si es de amor, de pudor, de miedo, de ser vigilado. Otra de las respuestas típicas para esta lámina es, por ejemplo, situaciones de angustia frente a la presencia del adulto, temor a ser regañado o golpes, sentirse observado, temor de abuso o amenaza de seguridad del niño. Ahí nos habla más de la angustia que el niño puede estar presentando en la presencia de un otro. Ahora, ¿cuáles son las respuestas anormales? Esas respuestas que sí nos pueden hablar de una sospecha de abuso sexual. Esas respuestas, esas historias que el niño puede elaborar en torno al contacto físico con orificios directos del cuerpo.
es decir, con los genitales, que el niño haga alusión en su historia a esto. El contacto directo, al igual que esta niña, que en sus historias elaboraba y remitía casi en todas las láminas a ese encuentro que se tuvo con este muchacho, ¿no? A este frotamiento. Casi en todas las historias, como les digo, se repetía ese mismo encuentro. Identificaba a ese adulto como ese joven que iba, ingresaba y hacía este frotamiento. Entonces, las historias que nos marcan o que nos pueden dar indicios de un abuso es estas historias, ¿no? De contacto físico con orificios directos del cuerpo, deseos de producir daño por parte de ese adulto, emociones de desamparo y dolor después del abuso cometido y castigos para el abusador. Entonces, acá debemos poner alarmas e identificar estas situaciones si se llegan a presentar en la historia que el niño o la niña está llegando a elaborar. Les relato, ¿no? Otro caso que ya también les comentaba un poco, era de esta mamá que cuando ella era niña había sufrido un abuso sexual por un familiar suyo. Tiempo después habla, pero nadie le cree, entonces no recibe ayuda la señora, ¿no? Y su hijo presentaba algunos síntomas y ante cualquier cambio que ella veía en el niño, les remitía a esa vivencia que ella tenía, que ha tenido cuando era pequeña. Entonces, ante cualquier cambio que ella veía, tal vez que su hijo se encerraba, las remitía nuevamente a su vivencia personal. Entonces, ella decía, "Ah, tal vez lo han abusado a mi hijo". Entonces, al hacerle, por ejemplo, esta prueba al niño, porque relativamente tenía algunos síntomas anales, no se identificó una agresión sexual, ¿no? Por ejemplo, las historias de este niño aludían más a la relación que no tenía con su papá. Entonces se daba más eso, ¿no? Y la vivencia de la norma que estaba teniendo y la ausencia de su papá. Entonces emitían más a respuestas típicas, a diferencia de estas respuestas anormales que sí se identificó de entrada con la niña. Esta niña que sí había tenido este intento de abuso sexual. Entonces, cada vez que identifiquemos características en la historia del infante que aludan a esto, a este contacto directo con un orificio del cuerpo, que son los genitales, o que directamente haga alusión en su historia que se le va a abusar a ese niño, tenemos que ponernos alarmas de que nos está comentando una situación de abuso sexual. Pasemos a la siguiente lámina 2. Una vez terminado entonces el nivel descriptivo, el nivel interpretativo, para el nivel interpretativo vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Las respuestas típicas que puedan darnos y a lo que nos remite. Por ejemplo, la angustia, la relación paterna, la relación con el cuerpo desnudo. Y bueno, si se encuentran en estas situaciones que nos estás remitiendo a un posible abuso sexual. Entonces, en este nivel descriptivo e interpretativo, nuestra dinámica es la misma. Nosotros registramos la respuesta del sujeto y en el nivel interpretativo hacemos un análisis de esos trechos que se tiene en la historia que el niño o la niña ha llegado a elaborar. Terminamos de hacer eso y se finaliza haciendo un resumen o una síntesis de ese nivel interpretativo que se llegó a realizar. Es así, se integran nuevamente ahí los indicadores y se hace un solo resumen. Terminamos de hacer esto y pasamos a la siguiente lámina. Tenemos la lámina 2. Recordemos que teníamos en la lámina 2. La lámina 2 igualmente es una interacción entre dos personas. Acá veíamos como una doble acción, ¿no? Un adulto
activo y un menor inactivo, ¿no? La posición del poder frente al no poder, y también tenemos elementos de juego. Acá muchos decían, ¿no?, que el abusador a veces se vale de esas herramientas para atraer al niño y hacer que esa situación que se está dando no sea vivido como una agresión por el niño, sino como un juego. Entonces, el niño no va a tener muchas herramientas de discriminación de, de lo que está viviendo, ¿no? Y por lo tanto puede tardar mucho en poder hablar. ¿Cuáles son las respuestas típicas que este grupo de investigadores nos plantean que se pueda dar acá? Las respuestas típicas nos dice que se puede dar acá en relación al vínculo filial, es decir, el vínculo familiar. Pero este vínculo va a estar relacionado con la protección adecuada, con la transmisión de reglas. También se puede dar alivio frente a la tristeza y dolor físico y la separación del vínculo. ¿Qué nos puede hablar, no?, de la sensación de protección familiar? Otra respuesta típica puede ser el temor hacia el adulto o peligro de cercanía, de sometimiento a quien ejerce poder en el hogar, que nos hablaría de una sensación de amenaza. Otra respuesta típica podría ser en relación con el adulto referido al padre, la madre, la abuela o el abuelo. La relación con los adultos. Otra respuesta típica puede ser en relación al juego como elemento de vínculo, de alivio o convivencia. Marcan límites que les son permitidos al niño. La presencia del juego, ¿no?, y el rol que cumple en él. Ante esto, podemos entonces aludir que las respuestas del niño van a aludir a que este personaje no es vivenciado como amenaza y que esta interacción que hacían no es de peligro, no es que esté haciendo algo al menor, sino que puede estar transmitiéndole las reglas, las normas, puede estar jugando con él, ¿no?, de convivencia, de cuidado, que tal vez en la historia dice que el niño se lastimó y bueno, está cuidando, es así, de protección. ¿Qué pasa con las respuestas anormales? En las respuestas anormales, la historia del niño no va a evocar a esto de aquí, va a evocar más a un abuso o intimidad con el cuerpo, penetración, detalles específicos de los genitales. En esos casos, la historia va a ir en relación a esto. Por eso es muy importante que durante la administración de este test, sobre todo, que estamos abordando temas muy delicados, tengamos una participación activa, preguntemos detalles. Si el niño no menciona la relación entre estos dos personajes, preguntar, ¿qué hace este adulto con este menor? ¿Cómo se siente? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar después? Importante entonces preguntar todos los detalles que se puedan, ¿no? Y si identificamos justamente esa respuesta típica, es decir, que en la historia el niño haga alusión a un abuso o a una intimidad con el cuerpo, a una penetración, o que se tenga detalles específicos sobre los genitales, nos pueden estar aludiendo a un abuso sexual. De igual manera, entonces tomamos en cuenta todo esto para hacer nuestra interpretación. Terminamos con un resumen o una síntesis de todo lo que hemos llegado a indagar aquí. ¿Qué les está pareciendo hasta ahora?
Sí, hay que tomar bastante atención a los detalles y a la historia. Por lo tanto, es importante que nosotros también estemos bien centrados, ¿no? Cuidar con nuestra proyección propia, porque estamos hablando de temas delicados, ¿no? Y que claramente nos van a dividir, nos van a movilizar, ¿no? El día que se nos presenta un caso y de abuso, divide, porque estamos hablando de una persona que depende de los demás para su cuidado. Entonces, presentar o estar en presencia de un caso así, claro que te puede movilizar, pero para ello es importante no mezclar lo nuestro con lo que se va a identificar, ¿no? Cuidar de la posición que tenemos. Para ello es importante que nosotros también estemos en terapia, ¿no? Para eso va la terapia del profesional, para cuidar de nuestra proyección frente a casos que nos puedan movilizar. Entonces, este caso, por ejemplo, del CAT-SEX es bien delicado en esos detalles, ¿no? Te piden mucho esta validación de datos, incluso se recomienda bastante que el caso pueda ser conversado con otro profesional del área para ver si realmente no se está dando proyecciones propias del psicólogo. Sí, es un test donde sí debemos parar mucha atención a los datos que tengamos. Lisa, su micrófono está apagado. Les decía que estamos ingresando al receso y dentro de 15 minutos vamos a volver a la clase. Gracias, Vayan a Lisa. estirar un poquito las piernas, a tomar algo, ¿sí? Después volvemos en 15 minutos.
Bien, podemos volver a la clase, retomando lo que estamos viendo de las láminas. Entonces, hasta ahora nos estamos dando cuenta que el CAT-6 demanda mucha atención por parte del psicólogo. Entonces, cada lámina, los autores, Luz García y todo su equipo de investigación, nos dan algunas pautas, ¿verdad? De qué historias pueden ser típicas, es decir, qué historias son parte, ¿no? Normales y parte del crecimiento o de lo que el niño está llegando a vivenciar en esos momentos. Y nos dan aquellas respuestas que van por fuera de eso, ¿no? Que hacen alusión directa de una situación de abuso. Es decir, que en la historia del niño haga alusión directa de una situación de abuso sexual. Entonces, pasemos a la lámina 3. En la lámina 3, nuevamente tenemos esta participación de dos siluetas. Tenemos a una menor de edad o un menor de edad y tenemos a un adulto que se encuentra parado, ¿no? Que pareciera que está señalando a un objeto, y ese objeto pareciera que son como animales, ¿no? Como figura de perrito se ve, más o menos. Entonces, ¿qué dinámica la niña puede elaborar en esta historia, ¿no? Con estos dos personajes y, bueno, se integra o no estos elementos. Las historias típicas que se puedan presentar en esta lámina aluden al orden que se da en la relación con el adulto, ¿no? El regalo, el regaño, la protección, que puede aludir más a sensaciones de amenaza. Otra respuesta típica puede ser situaciones que posibiliten el diseñar un futuro, es decir, soluciones, aquellas que ofrecen la posibilidad de ofrecer al sujeto una imagen más allá de su presente, es decir, una salida activa o salida pasiva o de sometimiento, es decir, qué finalidad, qué fin le pone la niña o el niño en su historia. A eso hace referencia con la capacidad de diseñar un futuro, es decir, qué proyecta la niña, qué proyecta el niño hacia el futuro, qué solución da. ¿Será una solución activa, una solución pasiva o de sometimiento? Y bueno, hace formulaciones al futuro, ¿no? Entonces, esta lámina nos puede dar pautas sobre esa capacidad del niño de diseñar un futuro, es decir, de proyectar qué va a suceder en esta situación con este adulto, qué es lo que va a llegar a presentarse, cuáles van a ser las respuestas anormales que se puedan dar en esta lámina, historias que hagan alusión a la angustia o al temor acompañados del daño o abuso hacia ese menor de edad. Historias que narran con el adulto es muy significativo. Entonces, acá nos plantean pequeñas historias donde el adulto sea vivenciado como una amenaza que va a hacerle daño, que en la historia el niño haga o diga directamente que este adulto va a hacer daño a este menor, nos va a decir mucho de un posible abuso sexual, ¿no? Y si le va a hacer daño, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cómo le va a hacer daño? Entonces es importante nuevamente hacer preguntas si es que la niña o el niño no alude a muchas características que tiene la lámina. Entonces, ¿qué dinámica se va a desenvolver entre estos dos personajes?
qué soluciones la niña va a llegar a brindar. Pasemos a la lámina 4. En la lámina 4 tenemos nuevamente a dos personajes, uno que está activo y el otro pasivo, uno está acostado en la cama y el otro está parado, dentro de una habitación donde no se encuentra nada más que estos dos personajes. Decíamos que es importante acá saber qué hace esta persona aquí. ¿Estará durmiendo? ¿Estará despierta? Si está despierta, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Qué hace esta persona ingresando? ¿Quién es? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué está en esa habitación? ¿Por qué ingresa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el niño o la niña a quien se proyecta aquí? ¿Qué va a hacer frente a esta presencia? Eran de las preguntas importantes que teníamos que hacernos. ¿Qué historias se pueden llegar a presentar? Se pueden presentar historias en relación con la figura paterna, pero esta relación va a ser vivida como protección, ternura, supervisión de sueño o medicación. También otras historias pueden ser en relación al robo, al secuestro o dificultades de sueño. En niños grandes, nos dicen, se pueden dar situaciones de abuso sexual reiterado, ¿no? Trastornos de sueño con temática de abuso sexual. Esto es importante identificar, porque si bien puede ser una respuesta típica, ¿no? Que vaya en alusión a dificultades del sueño, importante saber qué contenido tiene ese sueño. Importante saber qué contenido tiene ese sueño. Porque recordemos que los niños aquellos niños que no comentan directamente que están siendo abusados por los diferentes elementos que el abusador, este adulto, puede utilizar. Veíamos que puede ser el juego, puede ser las amenazas también. Entonces hay niños que no llegan a hablar sobre la situación que están pasando. Por lo tanto, pueden manifestar aquello que no están hablando a través del cuerpo, a través de síntomas. Por ejemplo, dificultades al dormir, dificultades con la parte anal, ¿no? De que se puedan hacer popó, puedan no retener los esfínteres, ¿no? Es decir, que se puedan orinar, se puedan aislar. Entonces, diferentes síntomas que los niños pueden ir presentando ante una vivencia que los sobrepasa, que puede ser un abuso sexual. Entonces, ante cualquier síntoma, importante también detenernos y ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Cuál es el origen de esos síntomas? Y uno de esos puede ser la dificultad de dormir. Entonces, cuando identifiquemos eso, es importante saber a qué se debe esa dificultad de dormir, porque nos puede hablar de abusos sexuales reiterados, nos dice, ¿no? Que van vinculados con un posible abuso. Otra historia que se pueda presentar en esta lámina va en relación al castigo, a la soledad, ¿no? Que se tenga sus sentimientos de regaño, de aislamiento, ¿no? Por ser insociable, por tener dificultades sociales, nos dice. Respuestas típicas también puede ser el que mencione en la historia que aquel que está entrando es el que los rescata, ¿no? Que con la persona que le va a proyectar mantenga este vínculo, ¿no? De protección, de salvador. Otra historia que se pueda presentar en esta lámina va en relación a que el niño tiene recursos, ¿no? Que le posibilitan una salida. Es así que en la historia que el niño va a elaborar,
agrega distintos elementos ante la presencia de este adulto. Es decir, que este niño va a poder dar una solución ante ese encuentro. Va a procurar una salida ante ese encuentro. Otra historia que se pueda presentar es que siempre incluye al otro, ¿no? Normalmente es bueno. Puede incluir a este otro en base a una relación fraterna, una relación familiar, de contención, de complicidad, de solidaridad. ¿Cuáles pueden ser esas historias que nos puedan reflejar una sospecha de abuso sexual? Nos dicen, ¿no?, que el 93% busca estrategias de salida ante la pregunta, por lo que su incapacidad se debería a angustia extrema. Es decir, que el 93% busca una salida. Es decir, volvamos a la lámina. Acá preguntamos siempre qué es lo que va a pasar. Les decía hace unos instantes, ¿no? Importante saber qué es lo que hace el niño ante la presencia de este adulto. Para eso tenemos que saber quién es este adulto. Entonces, ¿qué hace el niño frente a la presencia de este adulto? ¿Qué ingresa? Nos dice que el 93% de los niños evaluados han buscado una solución, es decir, una salida ante esta interacción. Pero hay sujetos, hay infantes que les dificulta poder buscar una salida ante una situación de angustia, como la que es un abuso sexual o un posible abuso sexual. Recordemos el caso de esta niña, que en ese momento ella sentía tanto miedo que no pudo hacer nada, pero después logró retirarse de esa situación. Entonces, ese momento de angustia, algunos pueden responder, pueden tener recursos para salir, hacer algo. Pero hay otros niños que no pueden tener esos recursos y que la invasión de esta angustia sea extrema y les dificulta responder. Entonces, en su historia nos va a relatar abusos con acento focalizado en el daño al cuerpo, con dolor o contacto entre genitales, tristeza o culpa en el niño. También en sus historias va a presentar el que entra, o sea, ese personaje que está entrando hace daño o resulta peligroso para el que está dentro del cuarto, para ese menor recostado en la cama. Esta lámina también puede hacernos referencia a posibles intentos de suicidio, ¿no? Con niños más grandes tal vez, o incluso con pequeños, ¿no? A ese nivel de angustia que ese infante está llegando a vivenciar, ¿no? La depresión. Entonces, hay que parar énfasis justamente a esas características que nos está llegando a brindar los autores, ¿no? Que nos podemos encontrar con esas situaciones, con esas historias, donde se haga alusión directa a que la presencia de ese adulto resulta amenaza porque va a ser algo directo con este personaje. Y ese contacto haga alusión al tema del abuso. Tenemos la lámina 5. Tenemos diferentes respuestas típicas que se puedan presentar. Esta lámina de igual manera tiene dos personajes, nada más que dos personajes, ¿no? Se encuentran en una habitación, aparentemente sin elementos más. Uno que se encuentra pasivo y el otro activo, que pareciera que ingresa o mira, observa al otro personaje.
¿Cuáles son las historias que se puedan presentar? Vamos a tener historias que hagan alusión a situaciones de castigo, de tristeza, de duelo, de soledad, de abandono o de muerte, de pérdidas. También vamos a tener historias donde ese personaje que va ingresando, la interacción que tenga con el niño sea más de reparar, ¿no? De rescatar. Que el vínculo que se está vivenciando con ese personaje no sea vivido eh, como amenaza. Respuestas donde el niño tiene aptitudes que le permiten encontrar salida. Pueden invitarlo a salir o simplemente sale, lo perdonan o perdona, le invitan a jugar o alguien le dice que no esté triste, ¿no? Es decir, nuevamente, la vivencia de ese personaje no es sentido como amenaza a su integridad. También vamos a tener respuestas, historias, donde puede darse situaciones de encierro, con frecuencia incluye al otro y el que entra es normalmente bueno, ¿no? Que pueda aludir este vínculo a relaciones fraternas, familiares, vínculos de complicidad, de alianza con ese que ingresa, de contención y de solidaridad. Entonces, en esas historias, este personaje no va a ser vivenciado como alguien dañino o de amenaza para este otro personaje. ¿Qué va a pasar si la dinámica, el vínculo que se establece con ese otro personaje no es o no tiene esos tintes de vínculo? Vamos a estar frente a historias donde se puede hacer alusión a situaciones de enfermedad, de discriminación, que aquel que entra hace daño o resulta peligroso, que engaña, que abusa, respuestas referidas a posibles suicidios o una autoagresión. Hablar de un solo personaje con características de autoencierro o aislamiento, ¿no? Que puede aludir a esas historias donde el niño no integra a este otro personaje. Decíamos, dejamos que el niño llegue a elaborar su historia, pero que hay elementos importantes que tenga esa lámina, como es la presencia de este otro. Importante preguntar, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿O qué está haciendo esto aquí? De manera general para ver qué es lo que el niño va a elaborar frente a esa intervención, frente a ese señalamiento que estamos haciendo. Pero ese hecho de que ya haya omitido a eso nos está marcando algo, ¿verdad? Algo muy importante, más en estas situaciones de posible abuso. Entonces, nuevamente tenemos acá historias donde van a marcar directamente o van a hacer alusión directa de un posible abuso, ¿no? De que la presencia de ese adulto sea amenazante a la integridad del niño o de la niña. Pero también nos va a permitir ver cómo la niña o el niño está procesando toda esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está percibiendo la niña? ¿Cómo se está autopercibiendo frente a esa situación que le acontece? Por ello puede darse una autoagresión, pueden darse los síntomas en la niña o en el niño. Pasemos a la última lámina, la lámina 6. Veíamos acá que es importante saber qué es lo que hace ese personaje adulto detrás de este árbol, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Quién es? ¿Qué hace? Si está observando, a quién observa,
¿Qué hará después? ¿Quiénes son estos niños? ¿Tendrán relaciones? O sea, ¿tendrán vínculos? ¿O serán personas distintas que no tienen vínculo el uno con el otro? ¿Con quién se identifica el niño o la niña? ¿Con estos dos? ¿Con este integrante solo acá? ¿Qué hacen, no, los niños aquí? Importante saber todas esas características en esta lámina, ¿no? Y al ser una lámina con un paisaje natural, también nos permitía ver cuestiones pulsionales, ¿no? Como también lo social. ¿Qué historias podemos encontrar en esa lámina? Podemos tener historias en alusión al aislamiento, a la soledad, de discriminación social, de dificultad para compartir juguetes, ¿no? Que nos hace alusión más a una rivalidad fraterna. Historias que hagan alusión que a los niños, que los niños están siendo vigilados, observados, ¿no? Entonces, quien los observa es peligroso. Es normal dicha respuesta, nos plantean los autores, debido a que es una actitud de alerta ante los riesgos. Entonces, es normal que también en la historia de esta lámina, la presencia de ese otro pueda ser vivida como de angustia, ¿no? También nos podemos encontrar con historias nuevamente de soledad en base a sentimientos de tristeza, de dolor, en base a situaciones de enfermedad o que se pueda sentir esa soledad por discriminación en sus actividades sociales, niños que son excluidos de ese grupo, o por el otro lado, ¿no? Que haya una muy buena integración del infante con su grupo de pares, ¿no? Donde se tenga fraternidad, donde la historia que elabore se guíe porque invitan a ese personaje que está aislado a jugar, de separación, que lo dejan entrar a jugar con ellos. Entonces, se puede dar también esas situaciones, ¿no? Donde la integración de los personajes, más allá de este personaje que puede ser vivenciado como amenazante, que el niño se integre en su grupo de pares. O que por el otro lado se pueda dar sentimientos de soledad, ¿no? De angustia. ¿Cuáles son esas historias que nos pueden marcar contenidos de abuso sexual? En esas historias se va a plantear situaciones sobre abuso directo, ¿no? O sea, sobre un abuso sexual con los niños, o referirse a la diferencia entre los cuerpos de los niños, las niñas y los adultos. Es decir, que el niño haga alusión a situaciones de abuso sexual como tal, o que ponga bastante énfasis en la diferencia que hay entre los cuerpos, ¿no? Que el niño ponga bastante énfasis en esas diferencias. ¿Cómo va a marcar el niño esas diferencias corporales de un niño, de una niña y de un adulto? O que el adulto que se evidencia en la lámina sea vivenciado como una situación de amenaza, ¿no? De que quieres robar, que les quieres robar, que les está jalando el pelo, es decir, que les está cometiendo alguna infracción a su integridad. Entonces, de esa manera tenemos las distintas características que se nos puede presentar en las historias que los niños, que las niñas nos puedan elaborar. Entonces es importante diferenciar qué situaciones pueden aludir por su edad, como es la autopercepción de sí mismo, es decir, que se esté explorando, que esté internalizando su cuerpo, esa curiosidad que los niños puedan tener sobre su cuerpo, de historias de abuso sexual.
Entonces, siempre es importante saber qué dinámica se establece entre estos dos personajes. Nunca se pasen a una siguiente lámina si no tienen claro qué dinámica hay entre estos dos personajes. Si lo omite, podemos preguntar, ¿no? Señalando, ¿y esto qué es? ¿O esto qué está haciendo? Para ver qué dice el niño o qué dice la niña. Pero cuidado con intervenir direccionando la respuesta del niño y decirle, y este hombre o este papá o este tío, ¿qué está haciendo ingresando a la habitación? O este hombre le está mirando el cuerpo, ¿no? Que también puede ser un error de intervención. Siempre hacer preguntas generales, si es que el niño o la niña llega a omitir, o agarrar lo que está diciendo. Puede que diga, ah, aquí hay un adulto, o aquí está el papá, pero la hija se está mirando su cuerpo. ¿Por qué? Porque se empezó a bañar y está viendo lo que tiene, está viendo qué se va a ponerse y puede hacer más alusión, enfocarse su historia más a este personaje y solo mencione, digamos, una pequeña parte a este. Podemos preguntar al finalizar lo que la niña está llegando a decir y decirle, ah, ¿y el papá qué está haciendo? ¿O qué hace ahí el papá? Para ver qué dice la niña o el niño de esa presencia adulta frente a su intimidad. Entonces, en todas las láminas, en todas, siempre debemos preguntar la interacción de ese adulto con este otro personaje. Porque en base a eso vamos a realmente discriminar si la historia del niño se trata de un posible abuso sexual, es decir, que nos esté proyectando esa situación o no. Recordemos que todos los indicadores que tenemos acá, todos los ejemplos de los contenidos que podemos encontrarnos, aluden a esa interacción. Entonces, si cometemos ese pequeño error, pero que es grande a la vez, nos vamos a perder de bastantes datos para poder analizar. Es importante entonces preguntar siempre esa interacción. Mencione o no el niño aluda a eso en su historia. Preguntemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Licen, y así tengamos alguna idea de lo que signifique esto del abuso en este test. Yo creo que tenemos que hacer otro tipo de pruebas porque es muy terrible si es que hacemos una afirmación que puede causar que la otra persona termine peligrando su libertad o que tenga algún problema, ¿no? Porque sería terrible. Sí. Eh, muy buen comentario. Su compañera nos decía, importante entonces validar lo que hablábamos hace un par de minutos atrás, esta información con otros test. Les repito, un test por sí solo no tiene validez, ¿sí? Ya sea el CAT6, ya sea el TRO, ya sea el desiderativo, solo no tiene validez para decir o afirmar algo de un sujeto. Para que tenga validez nuestros resultados, esa objetividad científica, tenemos que validar ese resultado. En el CAT-6 encontramos en una que otra, porque siempre hablamos de un posible abuso sexual, no afirmamos, ¿no? En la corrección mencionamos que nos está aludiendo a una posible
agresión sexual. Entonces, ¿qué pasa si en alguna que otra lámina identificamos tintes de posible abuso sexual y le administramos otras pruebas y en ninguna otra se repite? En ninguna otra se repite. Solo en esa. En ese caso no podemos validar la información como tal, ¿verdad? De que realmente hay un abuso o se está presentando este miedo a la integridad del niño en relación a un abuso sexual o a un posible abuso sexual. En esos casos es ver qué está pasando con la vivencia que tiene el niño, ¿no? Ver esas partes donde hemos identificado esos indicadores y ver con qué tipo de relaciones se está presentando esa situación, para ver cómo el niño está vivenciando su sexualidad, ¿no? Vivenciando su cuerpo y demás. Pero ¿qué pasa si en todo el CAT-SEX repetimos el mismo indicador, ¿no? De posible abuso, posible abuso, posible abuso? Porque eso sucede cuando estamos frente a un caso donde realmente es posible que el niño haya vivenciado o esté a punto de sufrir un abuso sexual. Nos pasamos a otro test y en ese test también nos lanza esta cuestión sexual, esta cuestión de abuso sexual. Nos pasamos a otro test y lo mismo. Nuevamente aparece este indicador. Entonces son en varios tests donde aparece ese mismo indicador. Por lo tanto, ya tenemos más base para poder validar esa hipótesis que estamos sacando, de que es posible que este niño sí esté vivenciando un abuso sexual. Entonces, es importante no quedarnos con un solo test, ¿sí? El CAT-SEX es muy valioso, pero por sí solo no va a tener validez. No va a tener validez. Importante que este se corrobore con otros test. Porque como su compañera planteaba, y hablábamos de eso también en la clase anterior, con los resultados que saquemos, se está jugando no solo una vida, que puede ser la de la persona acusada, sino también la vida de ese infante, que por los resultados que vas a sacar, que vamos a obtener nosotros, se va a hacer distintas intervenciones. Entonces, es importante cuidar nuestros sesgos también, nuestros sesgos personales. Cuidar mucho de eso, ¿no? Y siempre, si es necesario, hacer una supervisión con un colega, ¿no? Con otro psicólogo, con otra psicóloga, para ver los datos. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tiene? Dice, Sí, te bueno, escucho. dale, en caso de tener una situación así afirmativa, que salga, que se reitere los datos, que sí haya un abuso sexual, en este caso, digamos, dando la devolución a la madre, que sí hay una hipótesis que sí se presenta. En este caso, hay en algunas situaciones que decía, ¿no? Que algunas madres no quieren denunciar, pero nosotros como ética profesional, que sí, de inmediato, dice, ¿no? Denunciar. Pero en este caso, si la madre no da ese paso a denunciar, ¿cómo se procedería? Es una muy buena pregunta que haces. ¿Qué pasa si encontramos indicadores de que sí el infante está vivenciando o pueda eh, estar en una situación de peligro, de posible abuso sexual?
¿Qué pasa si el familiar encargado, el tutor de este infante, no quiera denunciar? Éticamente se nos plantea, ¿no?, de que ante una situación de vulnerabilidad del sujeto o de suicidio o que amenace la integridad de varias personas, el psicólogo se levanta esta cuestión de no contar nada de lo que se habla en el consultorio y puede ir incluso a declarar a un juez, ¿no? Se levanta esta situación del silencio profesional. Eh, bueno, en la práctica, por ejemplo, en este caso de esta niña que por parte de la mamá, por ella no hubiera hecho la denuncia como tal. Entonces, ante una devolución de casos así, hay que hacerlo con bastante tacto, ¿no? Porque los familiares son los principales que deben hacer la denuncia de una situación así. Entonces, ante nuestra devolución, es importante tener mucho tacto y buscar formas para que esta persona haga esa denuncia. Y no solo la denuncia, ¿no? Sino también buscar un ambiente tranquilo para ese infante, ¿no? Sacar de cualquier situación de peligro que se encuentre, para evitar un posible encuentro otra vez con esta persona que lo ha abusado, que ha intentado abusar. Entonces, cuando tengamos resultados así, nuestros dos objetivos es, uno, comunicar, hacer que la persona, el tutor, pueda hacer acciones correspondientes a lo legal, pero también buscar un ambiente de protección para ese infante, para evitar riesgos de que nuevamente ocurra esta situación de abuso, si es que se ha llegado a dar. Entonces, repito, hay que tener mucho tacto al momento de dar ese tipo de devoluciones. Por eso es importante, ¿no? En cada desarrollo de informe les decía y les repetía de que es necesario comenzar rescatando aspectos positivos que tenga ese infante, esa persona, y después recién ir en la parte dura. Porque ¿qué pasa si en tu devolución la persona ingresa y le dices, mira, por los resultados hemos identificado que tu niña o tu niño está siendo abusado? ¿Será que la mamá, el papá o la persona ahí, la tutora, el tutor, nos va a escuchar después de esa bomba que le vamos a lanzar? Así de entrada, no creo que nos escuche más de hasta ese momento que le digamos ese resultado. Es muy posible que se va a angustiar y más allá de lo que tú le vas a decir, casi ni te va a tomar en cuenta. Entonces siempre hay que tener tacto, siempre hay que comenzar por cosas positivas, por aspectos generales y después, poco a poco, ir integrando lo más crudo, lo más conflictivo que se encuentra en cualquier diagnóstico, como en el caso este. Dos, habitualmente estos casos se van a presentar por solicitud. Rara vez, tal vez nos encontremos que esté en terapia, o sea, que el niño esté con ustedes en terapia y ahí ustedes identifiquen rasgos, ¿no? Síntomas que tal vez sean alarmantes y se sospeche de un abuso sexual. Perdón. Habitualmente se hace bajo solicitud, ¿no? Estos casos casi siempre son bajo solicitud, es decir, que el motivo de consulta sea hacer un diagnóstico si realmente se está teniendo esta situación o no. Entonces, ante eso, los papás ya están preparados, ¿no? Ya están en alerta de encontrar ciertas respuestas. Pero en ambas situaciones siempre es tener mucho tacto con decir los resultados y al decir los resultados, es ahí donde tenemos el espacio de poder dar herramientas a esos tutores para garantizar la protección del niño. Entonces, ahí debemos darle herramientas, ¿no? Decirle, mire, esta situación se puede presentar,
hay estos otros, dejarlos hablar, ¿no? De la posición que están teniendo frente a esos resultados. Entonces, en nuestra devolución es importante lograr esos cambios. Esa es en realidad la finalidad de hacer un diagnóstico, ¿no? De que el sujeto llegue a aceptar esos resultados, pero que no se quede con solo aceptar, sino que se produzca. El éxito de un diagnóstico es cuando se produce algo más allá de los resultados que estamos sacando. Entonces, en la devolución es importante dar esas herramientas a la tutora, al papá, a la mamá, a quien está a cargo de ese infante. Entonces, ahí es nuestro momento de nosotros de brillar profesionalmente y hacer que esta persona pueda entender que hay cosas que son necesarias para garantizar la protección de este menor de edad. Involucrarse legalmente muy a fondo, la verdad no se los recomiendo porque es complicado, es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, nuestra devolución es muy importante. El momento de dar esos resultados y provocar esa reacción, es decir, un qué hacer más allá de esos resultados, es muy importante. Ahí se va a ver muchas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tiene? Tal vez un comentario, licenciada. Claro, te escuchamos. Bien, mire, es totalmente cierto lo que dice usted, ¿no? Respecto a que un test como el que estamos viendo se constituye, digamos, no en prueba, pero sí en indicio. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia entre la prueba y el indicio es que el indicio, digamos así, un poco ayuda a establecer la intuición. La prueba, sin embargo, es aquello que es un hecho. El hecho de que un niño haya sido abusado pasaría en último término por la prueba forense para ver si existe desforo. Por otro lado, ¿no? Si bien es cierto de que tenemos que tener mucho cuidado con esto de poner en conocimiento a los padres, porque a veces, muchas veces, eh, se constituyen en cómplices, ocultan. La mayor parte de aquellos niños que son llevados a una consulta psicológica para establecer si existe o no algún tipo de maltrato, más pasa por terceros, sean familiares, tíos, etcétera, o los profesores. Sin embargo, la norma impone a los profesionales del área de salud, y así textualmente señala, de que estos, si tienen conocimiento dentro de sus tareas, ¿no ve? De su trabajo, tienen conocimiento de que se ha cometido algún delito, están obligados a poner a conocimiento de las autoridades, no de los padres. Entonces, eso libera lo que podríamos llamar el secreto profesional. Y no nos olvidemos que no hasta hace mucho, en una convención interpanamericana, se estableció de que los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores y las mujeres entran dentro de esa esfera conocida como población vulnerable.
de la sociedad. Entonces, si este test arroja algún indicio de que ha existido abuso, y si sabemos bien nosotros, por lo que estamos estudiando con usted, de que son generalmente el primer anillo íntimo de personas, es decir, los familiares más allegados, los victimadores, es muy probable que queden en la impunidad si a ellos les hacemos saber de que ha existido abuso. Entonces la ley, en su sabiduría, preveyendo aquello, impone, y no nos olvidemos que los psicólogos formamos parte del área de salud. Nuestro trabajo es velar por la salud mental. Entonces, esto opera de oficio. Los fiscales están obligados, existen dependencias, así como el FBI, digamos, en Estados Unidos. Aquí existe para el niño, la niña, el adolescente, para la mujer en sí mismo, la FELCB. En todo caso, eh, esta situación que es insidiaria, este test que es insidiaria, que no es prueba, como le digo, pero sí sirve como aquel camino a poder seguir porque intuimos de que puede darse o no, porque puede ser que el psicólogo también sea un chambón, ¿no ve? Entonces ahí nosotros, nuestra subjetividad vamos a hacer de que sí, sí, sí. Sin embargo, por muchas razones que podría fallarse, pero sí es insidiaria, debe, como le digo, el procedimiento, la norma exige, y si no lo hace eso, un profesional del área de salud comete delito. Eso como comentario, querida licenciada, gracias. Gracias, sí, sería como una omisión, ¿no? Y bueno, sí, es complejito hablar de eso, pero sí, ¿no? Ante una situación así de riesgo, como decíamos, que el secreto profesional lo podemos sacar cuando el sujeto se encuentra en riesgo, que su vida se encuentra en riesgo, se encuentra en riesgo la vida de los demás, podemos levantar este secreto profesional e ir y hacer esta denuncia, ¿no? Siempre hay que ver el caso por caso. Bueno, si no hubiera más preguntas, tal vez podríamos terminar la clase aquí hoy, un poco más temprano. No quisiera, la verdad, ingresar al protocolo y estar un par de minutos y después cerrarlo ahí. El protocolo, bueno, uno de los siguientes pasos que tiene la corrección, ya vimos hasta acá. A ver, voy a volver un rato a este tema. Teníamos como uno de los primeros niveles de corrección el análisis del tiempo de reacción, ¿verdad? Ahí hacíamos el mismo procedimiento que hemos estado realizando a lo largo de las diferentes pruebas. Después de eso tenemos el nivel descriptivo y el nivel interpretativo. Y el proceder era el mismo, solo que acá contamos con algunos indicadores que claramente nos va a ser muy útil para identificar esta situación, ¿no? De posible abuso sexual. Posible abuso sexual, de aquellas historias que nos puedan estar relatando situaciones que el niño está atravesando en su infancia, es decir, situaciones habituales. Posterior a esto, se realiza un protocolo, ¿sí? Ese protocolo lo vamos a ver el día de mañana y también les envié el protocolo, pero también están las planillas de corrección. A ver, esperamos que cargue. Entonces pueden estar revisando ese documento que les envié. Tenemos ahí 2 hojas de planillas, además del protocolo. Esas 2 hojas de planillas nos van a
posibilitar también identificar características, ¿no? Seleccionar, diferenciar características para encontrar indicadores que aludan a esta situación de abuso sexual. Entonces, el CAT-6 tiene diferentes broches. Uno, el primer broche va a ser del nivel descriptivo e interpretativo, que ya lo hemos visto, tenemos diferentes indicadores ahí, a diferencia, ¿no?, de las otras pruebas. Vamos a tener el segundo broche, que es el protocolo. En el protocolo, de igual manera, vamos a realizar, seleccionar indicadores, ¿no? Tenemos diferentes acá, muchos de ellos ya conocidos por nosotros. Vamos a recordarlo mañana. Y acá está la planilla que les decía, ¿no? La planilla para la corrección del CAT-6. Entonces, tenemos diferentes ítems, ¿no? Tenemos acá y tenemos la siguiente hoja acá. Estos ítems van en relación a la historia que el niño ha llegado a elaborar, cuáles son sus temas, esas interacciones, ¿no?, que hemos resaltado bastante, que tenemos que indagar al administrar esta prueba. Entonces, son indicadores que vamos a ir calificando según la historia que el niño va a elaborar. Esto también mañana lo vamos a llegar a abordar. Tal vez si hoy día pueden darle una leída y según su criterio de ustedes, cómo se respondería cada ítem que se tiene acá, ¿no? Por ejemplo, acá, de los personajes, de la manifestación de los afectos y estados de ánimo, la expresión manifiesta de indicadores de maltrato y abuso sexual infantil, las interacciones. Nuevamente acá tenemos más interacciones, ¿no?, de acercamiento, de alejamiento, las metas de los relatos, de la historia, tipos de desenlace en relación a los objetivos del test. Entonces, denle una leída y según su criterio, cómo ustedes consideran cada ítem que se tiene en esas planillas. Hagamos ese ejercicio y el día de mañana terminamos de ver el CAT-6 y vamos a ver un poco de lo que es la elaboración de un informe. ¿Sí? En la Latinas, si era la fotocopiadora, el documento, le voy a avisar que pueden recogerlo de ahí y voy a ver si es que me puedo comunicar con el Rapidín y mandarle el documento, ¿no? Si es que puede tenerlo también ahí. Listo. De todas formas, ya les compartí el documento, revísenlo, hagamos esa práctica por todo lo que hemos llegado a abordar hasta ahora. ¿Cómo creen ustedes que se corregirían esas planillas? Y mañana llegamos a abordar ese tema. Bien, entonces culminamos acá la clase. Que tengan un buen día y los espero el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada. Hasta mañana.